Imagínate por un segundo esta escena. Estás en la fiesta más grande del planeta. Estás rodeado de las personas más poderosas del mundo. Dentro de la ciudad, con las murallas más infranqueables que la ciencia y la tecnología de la época pudieron construir. Nadie puede tocarte, nada te puede faltar. Te sientes el dueño absoluto del universo. Y de repente, en el momento más alto de la música, de la risa y del orgullo, el ambiente se congela. Un silencio sepulcral cubre el lugar. En la pared, sin que nadie la sostenga, aparece una mano escribiendo 4 palabras en un idioma que nadie comprende. Y en menos de 2 horas, antes de que saliera el sol, ese imperio invencible fue borrado del mapa para siempre. ¿Te suena una película? Bueno, pues no lo es. Ocurrió en la vida real. Los arqueólogos han desenterrado las pruebas de esa misma noche y lo más impactante de todo es que esas mismas 4 palabras se están escribiendo hoy sobre el mundo en el que tú y yo vivimos. Si quieres saber qué significan estas palabras y por qué el sistema actual está a punto de vivir exactamente la misma noche, quédate conmigo los próximos minutos. Shalom, shalom, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a un estudio sumamente profundo. Un estudio profundo desde la historia, la arqueología y el texto puro de la escritura. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los episodios más impresionantes, proféticos y solemnes registradas en los rollos de la verdad. ¿Tienen alguna idea de lo que se trata? Bueno, se trata del juicio repentino sobre el gran imperio de Babilonia. En la noche del banquete del rey Belsasar, tal como lo registra el profeta Daniel en el capítulo 5. Pero quiero que sepas desde este primer minuto que esto no es una simple clase de historia antigua, ¿ok? No. Hoy vamos a abrir los descubrimientos arqueológicos, los textos cuneiformes y el texto puro de la escritura para demostrarte cómo el sistema que gobernaba Babilonia en el siglo VI, antes de la era común, es extremadamente o es exactamente el mismo sistema que gobierna el mundo actual. ¿Han cambiado los nombres? Sí. ¿Han cambiado las tecnologías? También. Pero los pilares de arrogancia, el desafío a Yahweh y la profanación de los aparatos, de lo apartado, son idénticos. Eso va más rápido. Mi mente que mi lengua, disculpen. Y así como el juicio sobre Babilonia vino en una sola noche de manera inesperada, el juicio sobre la matriz del mundo actual, que ya está pesando en las balanzas del Altísimo. Acomódate, mi hermano, mi hermana, y todos los que están viendo, escuchando este estudio, y preparen sus notas. Abran las escrituras y acompáñenme a analizar este paralelismo que cambiará por completo tu forma de entender los acontecimientos actuales. Vamos a ver la historia y la arqueología detrás de la noche del colapso. Para entender la dimensión espiritual de lo que ocurrió esa noche, debemos acudir a los hallazgos de la pala de la arqueología que han sacado a la luz, desmintiendo a los críticos de la teología humana que durante el siglo XIX afirmaban que el rey Belsasar nunca había existido. Pero en el año 1854, el arqueólogo británico J. G. Taylor descubrió en las ruinas de la antigua ciudad de Ur, en la actual Irak, lo que hoy se conoce en los museos como los cilindros de Nabonido. En estos cilindros de arcilla con escritura cuneiforme, el último rey oficial de Babilonia, Nabonido, escribe una oración a sus dioses pidiendo protección para su hijo mayor y corregente, Belsasar. La historia profana y los registros de historiadores como Herodoto y Genofonte nos revelan el cuadro completo. Mientras el ejército medo-persa, comandado por Ciro el Grande, rodeaba las murallas impenetrables de Babilonia, el rey Belsasar se sentía absolutamente intocable.
Las murallas de Babilonia tenían alrededor de 12 metros de grosor y casi 100 metros de altura, con provisiones de alimentos acumuladas para más de 20 años y el río Éufrates cruzando por el centro de la ciudad para proveer agua inagotable. Confiado en su tecnología, en sus riquezas, en sus murallas y en sus deidades paganas, Belsasar no organizó una defensa militar. Organizó un banquete de orgía, vino y arrogancia para 1000 de sus príncipes. Y este fue el desafío directo al Creador. Leamos el registro directo en las Escrituras. En estas, recuerden que yo uso la versión israelita nazarena del 2023, la versión 2023. Ok, Daniel 5:1 al 4 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén o de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Elohim que estaban en Jerusalén, y vivieron en ellos el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Okay? Vamos a hacer un análisis lingüístico y contextual. El término en el texto arameo original para con el gusto del vino implica una embriaguez, no solo física, sino soberbia y desprecio. Belsasar no mandó traer los vasos sagrados del templo de Yahweh porque tuviera sed, no. Traer los utensilios que habían sido dedicados exclusivamente al servicio del Creador en Jerusalén para usarlos en una fiesta de libertinaje era una declaración pública de guerra espiritual. Era decir, nuestro sistema babilónico, nuestras riquezas y nuestros dioses han derrotado al Elohim de Israel. Vamos a ver el ejemplo del sistema actual. Miren, vamos a ver el paralelo con el mundo de hoy. Los imperios modernos y la élite globalista han tomado lo que Yahweh diseñó como apartado y sagrado, que es la familia, la identidad del ser humano, el diseño de la vida y la verdad. ¿Saben algo? Que lo han profanado abiertamente. Se burlan de los mandamientos de la Torá en espectáculos masivos, en las pantallas y en las leyes de las naciones, usando lo apartado para satisfacer sus propios deleites e ídolos de tecnología, dinero y poder. De repente, en el momento cúlmine de la burla y la profanación, el ambiente de la fiesta se congeló. Daniel 5, 5 y 6 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo enclado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey demudó su semblante y sus pensamientos lo turbaron. Se le soltaron las coyunturas de los lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, se le bajó lo borrachín. Bueno, el rey, que minutos antes se sentía invulnerable detrás de sus murallas y con los vasos sagrados en la mano, vio cómo sus rodillas chocaban por el terror. El poder humano, el dinero y la tecnología se desploman en un solo segundo cuando el Creador decide intervenir. Belsasar llamó a sus sabios, astrólogos y adivinos babilónicos, pero ninguno pudo leer la inscripción ni dar su significado. Daniel 5:8 lo dice. El sistema del mundo jamás podrá interpretar los juicios de Yahweh, porque la sabiduría de este sistema es ceguera ante el juicio divino. Fue entonces cuando la reina recordó al hombre en quien moraba el Ruach de Elohim, el espíritu de Elohim viviente, el profeta Daniel. Cuando Daniel es llevado ante Belsasar el rey le ofrece cadenas de oro y el tercer lugar en el reino sí le da la interpretación. Pero escuchen la respuesta
digna, incorruptible y firme del profeta de Yahweh. Daniel 5:17 dice: Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro. Yo leeré la escritura al rey y le haré saber la interpretación. Hermanos y hermanas, Daniel no estaba a la venta. Antes de descifrar el mensaje en la pared de cal, el profeta le hace un recuerdo histórico de Belsasar sobre su antecesor, Nabucodonosor. Le recuerda que cuando Nabucodonosor se enorgulleció, Yahweh lo humilló hasta hacerlo comer hierba como las bestias del campo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Ahí Daniel 5:21 lo dice. Y luego le lanza el cargo criminal directo al rey Belsasar. Ahí Daniel 5:22-23. Dice: Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino contra el soberano del cielo te has levantado, y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus nobles, tus esposas y tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Elohim, en cuya mano está tu respiración y de quienes son todos tus caminos, no glorificaste. Hagamos esta reflexión profunda y pensemos que esto nos lo está diciendo a todos nosotros. Al Elohim, en cuya mano está tu respiración, no glorificaste. Cada aliento que el impío usa para burlarse del Creador es un aliento que el Creador mismo le está prestando. La paciencia de Yahweh es inmensa, pero tiene un límite exacto. Vamos a analizar las palabras en la pared y su significado real. Notemos que Daniel procede a leer lo que la mano escribió en la pared de cal. Daniel 5:25-28, que dice: Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Elohim tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ufarsim, que es plural, o Pérez, que es singular. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Vamos a desglosar estas palabras en su contexto lingüístico arameo, hebreo, para comprender el peso de este veredicto. Las 4 palabras y su significado real. Para entender el peso de este veredicto divino, vamos a explicar cada una de estas palabras en su lenguaje original. La primera palabra, mené. Su significado literal significa contado o medido. El veredicto divino significa que Yahweh ha contado exactamente los días de este sistema corrupto y le ha puesto un fin definitivo. Nada se le pasa por alto al Creador, ¿ok? La segunda palabra, tekel. Su significado literal significa pesado en balanza. El veredicto divino significa que el imperio fue puesto en la balanza de la Torá y fue hallado falto, es decir, vacío, hueco y sin peso moral ni espiritual. La tercera palabra es Perez o Efarsin. Su significado literal significa dividido o partidura. El veredicto divino significa que el reino ha sido fragmentado por completo y entregado en manos de sus destructores. Mené se repite 2 veces para denotar que el decreto es firme e inmutable. El Creador ha contado los días del imperio y ha puesto un número exacto a su existencia. Tekel proviene de la raíz que designa el ciclo, el shekel. En la antigüedad, el dinero se pesaba en balanzas en 2 platos. En un lado se ponía la norma de peso oficial y en el otro el metal. Belsasar fue puesto en el plato de la balanza de la justicia de Yahweh. Y su valor moral y espiritual fue 0. Fue hallado falto, hueco, liviano como la paja. Perez o Ufarsin. Ok. La palabra U al inicio es simplemente la conjunción Y. Ufarsin es el plural de Perez. Significa división. Pero en las lenguas semíticas es un juego de palabras divino con la palabra parás o persa. ¿Okay?
La escritura registra que el juicio no tardó años ni meses. Daniel 5:30-31 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los Casidim o de los caldeos, y Darío, rey de Media, tomó el reino, siendo de edad de 62 años. Pero, ¿cómo cayó una ciudad con murallas de 12 metros de grosor en esa misma noche? Bueno, esta es la crónica del cilindro de Ciro, hallado en 1879 por Hormuzd Rassam y conservado en el Museo Británico, y los relatos de Heródoto confirman exactamente la estrategia. Los ingenieros del ejército persa desviaron el curso del río Éufrates hacia una cuenca artificial fuera de la ciudad. El nivel del agua que pasaba por debajo de las puertas de bronce de las murallas bajó hasta la altura de los muslos de un hombre. Los soldados persas entraron caminando por el cauce del río seco a medianoche. Encontraron las puertas internas abiertas debido a la borrachera generalizada del banquete y tomaron el palacio sin librar una batalla abierta. En una sola noche, el imperio más poderoso de la tierra se extinguió para siempre. Vamos a ver ahora el paralelo del sistema antiguo con el sistema moderno, que son los mismos principios, pero con diferentes nombres. Mis hermanos, mis hermanas, ahora debemos hacer el puente profético e histórico hacia nuestra generación. Babilonia no es solo una ciudad en ruinas en Irak, es la profecía bíblica. Babilonia es la estructura matriz de la rebelión del ser humano contra Yahweh. Analicemos cómo los pilares de la Babilonia de Belsasar son los mismos pilares del sistema global contemporáneo. Vamos a analizar el paralelo directo entre la Babilonia antigua versus el sistema globalista actual. Analicemos punto por punto cómo el sistema antiguo es exactamente el mismo espejo de lo que vivimos hoy. Punto 1. La falsa seguridad. En la antigua Babilonia confiaban ciegamente en sus murallas gigantescas y en que nadie podía tocarlos. En el sistema actual, confían en su tecnología, en sus sistemas bancarios y en el control digital sobre las naciones. Punto 2. La profanación de lo sagrado. En la antigua Babilonia trajeron los vasos sagrados del templo de Yahweh para usarlos en sus borracheras. En el sistema actual, profanan abiertamente el diseño divino de la familia, la moral, la verdad y las instrucciones de la Torá. Punto 3. La ceguera espiritual. En la antigua Babilonia estaban embriagados de fiesta e inconscientes de que el ejército enemigo ya estaba a las puertas. En el sistema actual, la humanidad vive anestesiada por el entretenimiento masivo, la distracción digital y una ceguera moral absoluta. Punto 4. El culto a lo material. En la antigua Babilonia rendían culto y alabanza a los dioses de oro, plata, bronce y hierro. En el sistema actual se adora al dinero, al consumo desmedido, a la especulación financiera y al materialismo sin Elohim. Punto 5. El veredicto final. Cuidado con esto. En la antigua Babilonia el juicio vino de golpe, de manera inesperada y en una sola noche. En el sistema actual, las escrituras profetizan una caída repentina e inevitable que tomará por sorpresa al mundo entero. Esta es la falsa seguridad del sistema. Babilonia decía, nuestras murallas son demasiado altas, nadie puede tocarnos. El sistema moderno dice, nuestra tecnología, nuestros bancos centrales y nuestro poder militar garantizan nuestro futuro. La escritura advierte sobre estas mentalidades en Tesaloniquim Aleph, 1 Tesalonicenses 5:3, que dice claramente, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Actualmente sigue la profanación abierta. Así como Belsasar usó los vasos del templo para el desenfreno, el sistema actual ha tomado las instituciones sagradas y las normas éticas de las escrituras para pisotearlas. Hemos estado viendo ya desde hace mucho tiempo que se promueve la confusión de género, la destrucción de los niños, la eutanasia, el aborto y la persecución silenciosa de quienes guardan los mandamientos de Yahweh. Y esto no ha cambiado desde la antigüedad
¿Qué es el culto a la materia? Belsasar alabó a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Hoy, la humanidad rinde culto al algoritmo, a las monedas digitales, a la infraestructura industrial y a la ciencia sin Elohim. Se adora la creación antes del Creador. El libro de Itgalú, Revelaciones, utiliza exactamente el mismo lenguaje del libro de Daniel para describir el fin del sistema mundial corrupto de los últimos tiempos. Vámonos a Itgalú, Revelaciones 18, 2 al 5. Dice, y proclamó con potente voz, diciendo, ha caído Babel, la grande. Se ha convertido en la habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus injusticias. ¿Se fijan? Ahí mismo, Itgalú, Revelaciones 18, 8 al 10. Dice, por eso en un solo día le vendrán las plagas, muerte, llanto y hambre, y la quemarán con fuego, porque fuerte es Yahweh, el Elohim que la juzga. Cuando vean el humo de su incendio llorarán y se lamentarán por ella los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido de su sensualidad. Estando de pie desde lejos, por temor de su tormento dirán, ay, ay de ti, gran ciudad, Babel, ciudad poderosa, porque en una sola hora vino tu juicio. Hermanos, hermanas, noten la coincidencia profética histórica. En Daniel 5 que dice que en una sola noche cayó la Babilonia histórica. En Itgalú 18 nos dice en una sola hora se desploma el sistema económico y político de la Babilonia final. Esta es la balanza de Yahweh sobre las naciones y las personas. El mensaje de Tekel o pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. No fue escrito únicamente para Belsasar. Es un principio jurídico eterno de la Torá. Ahí en Mishle, Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos, pero Yahweh pesa los espíritus. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos guiando nuestras almas. Si son a la vida eterna o al castigo eterno. Porque mire lo que nos dice Shemuel Aleph, 1 Samuel 2:3. No multipliquéis palabra de altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Elohim de todo saber es Yahweh y por él son pesadas las acciones. Miren, hermanos, hermanas, que no se nos olvide que el mundo juzga a los hombres por el tamaño de sus cuentas bancarias, por el número de sus seguidores, por sus títulos o por su poder terrenal. Pero el tribunal celestial tiene una sola medida de peso: la obediencia a la Torá de Yahweh y la rectitud de corazón. Cuando Yahweh pone a una nación, a una institución o a un individuo en el plato de la balanza, todo el oro, la tecnología y las excusas humanas pesan exactamente, ¿saben cuánto? Serapio, 0. Si no hay santidad, si no hay justicia, si no hay arrepentimiento, el resultado es el mismo: hallado falto. Por eso Yahweh Elohim nos da la orden de salir de Babilonia. Ante el colapso inminente de un sistema que ya ha sido pesado y juzgado en los cielos, ¿cuál debe ser la postura de aquellos que buscan la verdad y la salvación? La Escritura no nos llama a reformar a Babilonia, no nos llama a confiar en sus políticos ni a acomodarnos en sus lujos. La orden del Creador a través de los profetas y del escrito profético es categórica. Ahí en Yirmeyahu, en Jeremías 51:6 dice: huid en medio de Babel y librad cada uno su vida, para que no perezcáis en su castigo, porque es el tiempo de la venganza de Yahweh. Él dará su pago.
Ahí Galú Revelaciones 18:4 dice, y oí otra vez otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Pero qué significa salir de Babilonia hoy? Es una buena pregunta, ¿verdad? No significa irse a vivir a una cueva en el monte. Significa desconectarte del sistema de pensamiento, corrupción y libertinaje de este mundo. Significa dejar de beber del vino de la confusión religiosa y de la amoralidad. Significa alinear nuestra vida diaria, nuestros negocios, nuestros hogares y nuestros pensamientos con la norma recta de la Torah de Yahweh. Para que cada persona examine su posición hoy ante la balanza de Yahweh, consideremos esta realidad ineludible. Hay dos caminos claros, la postura de Babilonia contra la postura del remanente. Para que cada uno de nosotros examine en qué lado de la balanza se encuentra hoy, vamos a ver este contraste directo. Punto 1. La visión de la vida. Babilonia, representado por Belsasar, vive enfocado únicamente en el placer inmediato, el orgullo y el momento presente. El remanente, representado por Daniel, vive con perspectiva de la eternidad en el reino, sabiendo que cada acto será evaluado en el juicio divino. Punto 2. La relación con la instrucción de Yahweh. Babilonia o Belsasar desprecia, se burla y pisa las instrucciones de la Torah y todo lo que es apartado. El remanente o Daniel guarda y atesora los mandamientos de Yahweh con temor, reverencia y temblor de corazón. Punto 3. El refugio de confianza. Babilonia o Belsasar pone toda su fe en los ejércitos, la tecnología y el dinero y las estructuras del hombre. El remanente, Daniel, reconoce que su único refugio inamovible es el santo nombre de Yahweh, su torre fuerte. Punto 4. La reacción ante el juicio. Babilonia o Belsasar se desploma en terror, angustia y cobardía cuando la verdad y el juicio se revelan. El remanente, Daniel. A ver, vamos a tomar agua. El remanente Daniel permanece firme, sereno, íntegro e incorruptible ante reyes, imperios y amedrentamientos. Punto 5. El veredicto final. Babilonia o Belsasar. Su resultado es ser hallado falto, vacío y destinado a la destrucción repentina. El remanente Daniel. Su resultado es ser hallado fiel y heredero de las promesas eternas del Creador. Amado hermano, amada hermana. Ya estoy aquí yo moviendo el micrófono, ahora sí. Amado hermano, amada hermana que nos escuches en la dispersión. Las letras en la pared de la historia ya están trazadas. No necesitamos adivinar el futuro. Basta con abrir las escrituras y entender o interpretar los tiempos a la luz de los hallazgos históricos y la verdad revelada. Si hoy examinas tu vida ante la balanza justa de Yahweh, ¿serías hallado con el peso de la fe, la obediencia y la santidad? ¿O serías hallado falto por haberte por haberte acomodado a las prácticas de un sistema condenado a perecer? No esperes a que las murallas de este mundo colapsen en una sola noche. No esperes a que el agua del río se seque para darte cuenta de que el enemigo está a las puertas. Hoy es el día para examinar los caminos, humillar el corazón antes de que sea demasiado tarde y ponerse al abrigo del Creador de todo, Yahweh Elohim. Como está escrito en Teilim, Salmos 91, 1, 2. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo de Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Amada familia, que nos acompaña en cada transmisión. Si este análisis histórico, arqueológico y escritural ha sido de edificación para tu vida y ha traído luz a tu entendimiento sobre los tiempos que estamos atravesando, te invito firmemente a que te suscribas a este canal ahora mismo. Forma parte activa de esta comunidad de estudio y escudriñamiento. En este canal encontrarás cientos de estudios, 100% de aquí,
100% de aquí, de las Sagradas Escrituras. Recuerden, el canal se llama Estudios de las Sagradas Escrituras, que ya están disponibles y todas en video. Son, hasta ahorita creo que llevamos como 580 y tantos estudios. O sea que tienen con temas y con una inmensa diversidad de temas: profecía bíblica, análisis lingüístico en hebreo y arameo, evidencias arqueológicas, la restauración de las raíces de la fe y la aplicación práctica de la Torá para tu vida cotidiana. Todo presentado con la máxima responsabilidad, sin dogmas humanos y apegados estrictamente al texto de la Escritura. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale un me gusta a este video y compártelo con tus familiares y amigos que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Todos los resultados en video son gratis. Todos los estudios en video son gratis. Yo no cobro por exponer lo que las Escrituras dicen y no lo que los hombres enseñan. Nos vemos en el próximo estudio, si el Creador Yahweh así lo permite. Vamos a permanecer velando, hermanos. Vamos a permanecer puros y aguardando y guardando la palabra de paciencia. Que el shalom de Yahweh Elohim y la luz de nuestro Maestro Yahshua guarde tu mente y tu hogar y tu camino hoy y siempre. Shalom, shalom a todos. Y nos vemos en la próxima reunión.